Encuentran la cura al cáncer más letal. Vamos a ver. Soy Mariano Barbacid y como habéis podido comprobar en todas las noticias, mi equipo y yo hemos conseguido la regresión completa y duradera de cánceres de páncreas experimentales. Pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes. ¿Por qué es que dice él esto? Porque hay que entender que hay una distinción vital y muy importante entre que te funcione en un modelo animal experimental a que te funcione en personas. Obviamente eso se va comprobando por etapas y ahorita todavía están en etapas preclínicas. Todavía falta establecer muchas cosas, como por ejemplo toxicidades de los fármacos que él utiliza, aunque él ya recicla ciertos fármacos que ya tienen perfiles toxicológicos y de dosis. Aún así hay que ver los 3 fármacos juntos, aunque uno de ellos, si no estoy mal, es experimental también. Todavía no se tiene un perfil completo, si no estoy mal. Pero de otros 2 sí. Pero aún así se tiene que verificar cuáles son los niveles de toxicidad, como la cinética en animales, para poder establecer cualquier tipo de seguridad en humanos, incluyendo la dosis, ¿no?, que se necesita en humanos para que sea efectiva y no sea tóxica. Por eso es esta distinción que él hace aquí entre el fin, ¿no?, es decir, lo que ellos quieren lograr, que es los ensayos clínicos, o que funcionen en ensayos clínicos o en personas, versus a los modelos experimentales que todavía están en ensayos preclínicos, ¿no? Y cuanto antes, mejor. Por eso necesito tu ayuda. Junto con la Fundación CRIS contra el Cáncer, estamos recaudando fondos para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos. Por favor, dona y ayúdanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de cosas nuevas? No solo es porque es cáncer, ¿no? Es decir, primero hay que entender que no todos los tipos de cáncer son el mismo tipo de cáncer. Todos los cánceres son diferentes, aún en el mismo sitio, entre personas tiende a variar, por eso es que es tan complicado de tratar. Pero en cuestiones generales, ¿no?, este cáncer está en una sección que es muy difícil de cortar, por decirlo así, es muy difícil de extraer, tiende a unirse a vasos muy importantes que no se pueden simplemente cortar. Está en un lugar muy aislado, tiene una capa muy dura alrededor que es muy difícil en que otros fármacos penetren, y ese tal vez también es uno de los problemas más grandes que podría enfrentar este tipo de fármacos, que también logran entregarse al sitio, ¿no?, al lugar donde está el cáncer. Porque una cosa es que funcione en ratones y otra cosa es que funcione en personas. En personas, si no estoy mal, pues es más grande y es más duro, si no estoy mal. Pero es muy interesante aquí porque este cáncer, los típicos tratamientos son sobre una proteína específica que se llama KRAS, que le podemos llamar proteína B, solo para que entendamos de qué estamos hablando. Y él lo que hizo fue no solo atacar esa proteína, sino atacar otras 2 proteínas. Una que está un poco más arriba, que es el EGFR, que está en la superficie de la célula. Bueno, atraviesa la célula, ¿no?, pero tiene una parte que da a la superficie de la célula. Pongámosle proteína A. Y otra que es la más importante, por decirlo así, de este estudio, o que ataca él como algo nuevo, aunque ya se conocía un poco que esta podría ser una forma en que el cáncer logra adaptarse al medicamento, es el STAT3, que está mucho más abajo en una cascada, ¿no?, de señalización. Pongámosle proteína C. Entonces, ¿cuál era el problema, no? Atacar este tipo de cánceres con fármacos era muy tóxico para las personas y el pronóstico era muy malo, no era muy bueno. Era muy difícil de diseccionar y no se podía utilizar inmunoterapia. Entonces él lo que hace es utiliza 2 modelos de ratones, pero en estos ratones tiene un tipo de mecanismo que le permite eliminar secciones de ADN específicas, que se llama el Krilox. Y se puede utilizar una droga que se llama tamoxifen, para que cuando se le da el tamoxifen al animal se corten estas secciones del ADN y ya no se produzca la proteína. Entonces él utiliza esto para probar
si funciona cortar estas proteínas específicas, y utiliza para la proteína A, ¿no?, la que está en la superficie celular, para la proteína que está abajo de la B, que es la RAF1, y utiliza también para cortar la proteína C, ¿no?, el STAT3, y le funciona muy bien. Entonces ahora lo que tiene que hacer él, o lo que hace en el paper, es pasar a utilizar drogas que hagan este tipo de corte, ¿no?, o traten de inhibir esas proteínas. Entonces obviamente para el RAF1 no hay, o para la proteína que está abajo de la B. Entonces va por la cabeza, ¿no?, por la proteína B. Utiliza estos inhibidores para esa proteína. Utiliza inhibidores para que estos ya están muy bien estudiados, ¿no?, para la proteína A. Y utiliza un inhibidor de la proteína C. Pero al parecer el inhibidor que utilizó es muy tóxico en los animales, al menos en los ratones que él utilizó. Entonces lo que hace es utilizar un degradador de proteínas específico para la proteína C. Y esto lo que hace por lo regular es colocarle un tag a la proteína C, y entonces la célula ya se encarga de eliminarla por sí misma. Y eliminarla al parecer es incluso más efectivo, porque al permanecer inhibida aún genera algún tipo de función que le ayuda a la célula cancerígena a estar estable. Y pues resulta en un problema grande, ¿no? Es decir, se reduce un poco el tumor, pero después de un rato vuelve a crecer o se mantiene, y al momento de salir de la terapia vuelve a crecer, en fin. Pero al eliminarlo, él vio que simplemente se regresa por completo, es decir, se elimina todo el cáncer por completo. No sé hasta dónde le dio seguimiento a los ratones, pero al menos hasta donde dice el paper, ya no tienen, creo que son 300 días los que él da donde ya no vuelve el cáncer. Y esto es importante porque lo que hay que entender del cáncer es en general, ¿no?, que son muy adictivos al crecimiento, a ciertas vías de crecimiento, en este caso la proteína A y la proteína B. Pero al entrar en ese estrés de que no pueden proliferar rápido, tratan de utilizar otras vías para mantenerse proliferando o para estabilizarse. Y en este caso, pues utiliza el STAT3 o la proteína C. Y él lo que hizo fue mostrar de que si se tapan estas tres, el cáncer no le queda de otra más que autoeliminarse, ¿no? Digamos que la señal de proliferación es tan mala que la señal de autoeliminación controlada o apoptosis es más fuerte, y esto permite que pues el cáncer simplemente retroceda y se elimine por completo, al menos en el lapso de tiempo que él mostró. Y pues esto es en sí un resumen general del paper y de lo que él encontró. A mí me pareció muy interesante, y entender un poco más el estado de las cosas, ¿no? No es que ya se haya encontrado la cura y que ya en 2 meses todo el mundo que tenga cáncer de páncreas ya no va a tener. Todavía falta mucho tiempo para que esto llegue a las personas, aunque por la importancia de pronto y se puede acelerar un poco, pero bueno, eso no lo sé. Y entender de que bueno, es un descubrimiento muy grande y que esperemos que llegue a ensayos clínicos lo más pronto posible.